Bueno, pues comencemos el día de hoy, este mediodía, muy bendecidos con la palabra de Dios. Y quisiera que por favor abriéramos nuestras Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses. Vamos a ver un tema bastante práctico para la vida cristiana. Vamos a ver un tema de suma importancia porque es un tema que queremos enfatizar en esta iglesia. Es un tema en el cual vamos a empezar a trabajar más arduamente, y aunque lo hemos mencionado, no habíamos dado enseñanza o instrucción al respecto como lo queremos hacer ahora. No me refiero a que no hayamos enseñado o predicado de este tema, que es fundamental para el creyente, pero ahora con el enfoque práctico de lo que debe ser una vida de oración. Así es de que el día de hoy hablaremos acerca de la oración saludable para la mente. ¿Sale? La oración saludable para la mente. Y vamos a ver primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. ¿Ya estás allí? Un versículo bastante largo en cuanto a contenido espiritual, mas no en palabra, porque solo tiene 3 palabras. ¿Ya las vieron? ¿Ya? Díganlas conmigo. Dice así la palabra del Señor, primera de Tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar. Una vez más, orar sin cesar. Una tercera vez, por favor, dice así la palabra: orad sin cesar. Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque este versículo nos anima y nos motiva a mantener una vida de oración. Pero no solo eso, Señor. Este pequeño pasaje nos ordena que oremos sin cesar. Señor, lo has escrito de esta manera porque es parte fundamental del creyente. Señor, ¿qué haríamos sin un canal de comunicación contigo? ¿Qué haríamos si tú no escucharas nuestra voz? ¿Qué haríamos si nuestras oraciones no subieran a ti, Señor? Padre, hoy te pedimos, ayúdanos e instrúyenos respecto a este tema. Queremos aprender a orar, queremos aprender a vivir una vida cristiana ferviente en oración, Señor. Aquí estamos, nos dejamos en tus manos. Te pedimos que nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón esté abierto y dispuesto a ser enseñado por ti, y que hoy tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, nos hable, nos toque. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Empezando por allí, la oración es una ordenanza, es una orden. Es algo que no podemos ignorar, amados hermanos. Y este versículo es tan contundente que no necesita más explicación. Este versículo no necesita que ahondemos en él cuando dice orad sin cesar. ¿Qué significa? Sin detenernos, en todo tiempo, en todo momento. Ahora tú dirías, bueno, pero es que es prácticamente imposible. Bueno, sí y no, porque la oración debe ser abordada desde una actitud dispuesta del corazón. Y si tú y yo no estamos dispuestos a entender que sin oración estamos perdidos, pues entonces nos va a costar mucho trabajo avanzar. Debemos de tener mucho cuidado. Miren, nuestra iglesia de algún modo hemos enfatizado muchísimo la cuestión de la doctrina, la sana doctrina y la sana palabra y el verdadero evangelio, ¿verdad? Y ahí estamos, duro y dale la palabra, y eso está magnífico, eso es maravilloso. No estoy diciendo ni aminorando ni haciendo a un lado la palabra. Lo que estoy diciendo ahora es que no habíamos puesto el énfasis adecuado y no habíamos puesto el énfasis correcto en lo que a la oración respecta. Así es de que voltea y dile a tu vecino: vamos a seguir con mucha doctrina, pero
Vamos a aprender a orar y vamos a orar mucho. Además, ¿verdad? Bueno, palabras más, palabras menos. ¿Sabes por qué es tan importante que la palabra de Dios y la oración se mantengan balanceadas? Es algo que debemos mantener en balance. No podemos descuidar por ningún momento la oración, así como no podemos descuidar en ningún momento la doctrina. ¿Qué va a pasar si tú solo lees, escuchas, estudias, meditas y te sumerges solo en la palabra, pero no hay oración? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Ahora, de manera práctica, ¿qué es aquello de lo cual podemos echar mano inmediatamente una vez que la palabra está arraigada en nuestro corazón? Inmediatamente es la oración. Inmediatamente. De hecho, la oración debe ser tan apegada a la palabra de Dios que debemos saber y entender que cuando uno ora, debería orar la voluntad de Dios. No orar cualquier cosa. De hecho, a razón de que debemos orar todo el tiempo, por eso estudiamos tanto la palabra. Ahora ponte a pensar y medita solo un momento. Ahorita es el tiempo de reflexión para entrar a la enseñanza. De todo lo que oras, ¿cuánto crees que es la voluntad de Dios? De todo lo que oras. Empezando por cuánto tiempo oras. Es algo que he tenido que meditar. Yo mismo, ¿cuánto tiempo estoy orando? ¿Cuánto tiempo estoy orando? ¿Cuánto tiempo estoy pasando en la presencia de Dios? Aunque sé que estoy todo el tiempo en ella, ¿verdad? Pero el Señor Jesús dijo: aparte en un lugar y cerrada la puerta. Y a eso me refiero. ¿Cuánto tiempo de mi día estoy practicando pasar tiempos no solo en la presencia de Dios, sino en la presencia íntima de Dios, en donde puedo derramar literalmente mi corazón? Y eso es importante que lo hagamos. ¿Qué va a salir en esos tiempos de oración sin cesar de mi boca? Eso es lo que queremos aprender hoy. Y que además, como dice bien el título, es saludable. ¿Para qué? La oración. Para la mente. La oración nos va a ayudar a mantener una mente saludable. Pero ¿la oración de qué? La oración de mi imaginación, la oración de mi deseo, la oración de mi voluntad, la oración de lo que dijo el pastor o de lo que me dijo un hermano. ¿La oración de qué? Debería ser la oración de la palabra de Dios. La palabra de Dios sin oración no funciona, y la oración sin la palabra de Dios tampoco. Por eso deben mantenerse balanceadas, ¿sale? Debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque ya lo había yo hablado en otra prédica. ¿Qué va a suceder si yo nada más oro y oro y oro y oro y nunca leo la palabra? ¿Qué va a suceder? Además de que soy un creyente ignorante que no conoce la palabra de Dios, voy a estar pidiendo cosas de acuerdo a mi voluntad y no a la de Dios. ¿Y eso qué va a causar en nuestro corazón al ver que ninguna de esas oraciones son contestadas? ¿Qué va a suceder en mi corazón? Me voy a desalentar, ¿verdad? Y voy a empezar a levantar barreras en mi mente y voy a empezar a creer que Dios no me oye, que Dios no existe. Y entonces voy a empezar a tener la tentación de explorar por otros lados otras doctrinas que a mi gusto y a mi manera me llenen más. Eso es lo que va a provocar orar nada más, pasar una vida de oración sin lectura de la palabra. Pero contrario a esto, ¿qué creen ustedes que puede suceder si me la paso leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, memorizando la Biblia y nunca oro? ¿Qué creen que va a suceder? Va a haber puro conocimiento intelectual. Pero es bíblico, sí, pero es intelectual. ¿Qué dice? La letra mata, mas el espíritu vivifica. Hay que entender que sí, Dios se mueve en la palabra. Pero qué curioso que justo esos versículos de oración nos los saltemos. La palabra de Dios es para obedecerla.
Así es de que eso incluye la oración, ¿sale? Romanos 12:3, vamos allí. Abre tu Biblia, por favor, para empezar a introducir un poquito el tema. Fíjate cómo dice la palabra de Dios en el verso 3 del capítulo 12 de Romanos. Digo pues, Pablo está hablando, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, escucha esto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué es cordura? Otro sinónimo que encontré, sensatez. Que pensemos de nosotros mismos con sensatez. ¿Conforme a qué? A la medida de fe. Escucha qué tremendo es esto. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabes qué empieza a suceder cuando tú y yo no oramos? Empieza a haber desorden mental. Eso empieza a suceder. Empieza a haber un desorden mental. Y empieza a haber no solo un desorden mental, emociones desbocadas. Y es donde debemos de tener mucho cuidado. Este versículo, ahorita vamos a ver el contexto, vamos a ver el 1, ¿vale? Vamos a ver parte del 2. Pero quiero que veas cómo el 3, lo que está diciendo es que hay en realidad un problema cuando tú y yo no estamos siendo transformados, cuando no nos estamos conformando a la imagen del Señor. Hay un verdadero problema. ¿Qué empieza a suceder? Que no solo un concepto de mí, un concepto de otros, un concepto de Dios mismo. ¿Se acuerdan que enseñábamos eso? El concepto que puedo llegar a tener de Dios es ya amoldado a mi forma. En otras versiones de la Biblia, fíjate cómo decía, sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. En otra versión dice, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Y eso, mira, me impresiona porque solo es un versículo, ahorita veremos otros en donde nos instruye la palabra a que tengamos cuidado, porque cuando ignoramos la palabra y dejamos la oración, nuestra mente empieza a traicionarnos, ¿sale? ¿Qué hace entonces la oración? Si leemos ahora sí, vamos al verso 1. Ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como en sacrificio vivo, no solo vivo, santo, perdón, un paréntesis, vivo porque Dios te quiere usar, ¿vale? Un sacrificio se mataba, pero el sacrificio que tú le vas a ofrecer solo es morir a la carne, ¿verdad? Pero tú te quedas vivito y no coleando, ¿ah? Vivito y siendo transformado, porque Dios te quiere usar. Un sacrificio vivo. Luego, número 2, santo debe ser ese sacrificio, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa frase ya la hemos parafraseado, que significa la manera en la que adoras a Dios conscientemente, ¿vale? Y luego dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de ¿qué? ¿Qué es aquello que es la clave para transformarse? La renovación de vuestro entendimiento. Y entonces ahora sí, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres crecer en Cristo, hermano? Convierte estos 2 versículos en tu oración diaria. Convierte estos 2 versículos en tu oración diaria. Señor, presento mi cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué cosas debo sacrificar? Y ahí empieza la intimidad, ¿verdad? Porque esta clase de oración no la puedes hacer en el metro, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si ahí en el metro están orando? No digo que no pueda hacer, sí, está bien, ¿verdad? O en la oficina, en tu trabajo, o en el parque jugando con tus hijos, o en el cine, ¿verdad? Es que el pastor dijo que orar sin cesar, entonces vamos a ir a ver la de Gladiador 2, y ahí en la cama del VIP ahí estoy llorando. No, pues obvio no. Porque qué tal que ahí viendo la película y viendo una escena, el Señor te recuerda, tienes que renunciar a tu esposa porque es tu ídolo. No, Señor, no, mi esposa, no, por favor. No, es algo que pasa en lo íntimo. Es algo que pasa en la intimidad. Ahora, Dios no te va a hablar viendo la película de Gladiador 2.
Porque estás viendo la película del Gladiador y tu mente no está en eso. Por eso hay que apartar un tiempo de oración, ¿verdad? Y algunos dicen, no, lo compenso con ir escuchando la audiobiblia. Ok, sí, pero la palabra no suple ni sustituye lo que la oración te da. Por eso se tienen que mantener balanceadas. Es importante que hagamos este ejercicio y esta disciplina la empecemos a adoptar si no lo habíamos hecho. ¿Por qué? Porque la oración nos da sobriedad en la mente. La oración es la que nos ayuda precisamente a que audiblemente nosotros confesemos que hemos entendido que estamos mal y que tenemos que empezar a cortar ciertas actitudes. Como Dios, mira, Dios lo sabe. ¿Cómo dice ese versículo? Antes de que nosotros elevemos nuestras peticiones a Él ya las conoce. Eso tú y yo lo sabemos, ¿vale? ¿Por qué entonces Dios nos pedirá que oremos? ¿Por qué entonces Dios nos pedirá que le pidamos si Él ya sabe todo? Señor, ¿para qué te pido si tú lo sabes todo? Ahora, una oración eficaz no sería decirle, Señor, todo lo que tú ya sabes que te voy a pedir, hazlo. Buenos días, y te vas. No, porque requiere tiempo tomar decisiones, requiere tiempo morir al yo, requiere tiempo crucificar la carne. Jesús pasó horas en la cruz. ¿Cuánto tiempo pasas tú cuando según tomas tu cruz y sigues a Cristo al Calvario? Es decir, ¿cuánto tiempo pasas en el Calvario espiritual muriendo a ti? ¿Cuánto tiempo? Eso solo se provoca con la oración. Porque de algo estoy seguro. Ya todos aquí saben que tienen que dejar su cruz, tomar su cruz, negarse a sí mismos cada día y seguir a Cristo. Doctrinalmente ya no tienen problema con eso, porque yo se los he enseñado por mucho tiempo ya. ¿A quién le toca ir al cuarto secreto y cerrada la puerta empezar a morir? Empezar a vivir ese versículo y empezar a morir a la carne. A ti y a mí nos toca. Creo que hemos estado expuestos a mucha sana doctrina por mucho tiempo sin pasar tiempo verdadero de oración, matando la carne. Porque las batallas se ganan de rodillas. Las batallas no se ganan solo leyendo la palabra. Las batallas se ganan de rodillas. Y eso es un error que yo también he cometido. Hace mucho tiempo yo les platicaba, podía pasar sin problema 1 hora y media hasta 2 horas orando. Sí lo hacía. Y ahí estaba yo y derramaba mi corazón. Tiempos hermosos. Pero pregúnteme cuánto tiempo estudiaba la palabra. 5 minutos, 15, si bien me iba, ¿verdad? Y preparando esto analizo mi vida personal. No son pedradas. Primero me las di yo. Hoy puedo pasar realmente horas a la semana, muchas horas a la semana, preparando sermones, estudiando la Biblia. Pero puedo reconocer que mi vida de oración ha estado descuidada. Y por eso te animo y te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración hoy? No solo son los 5 minutos en donde te desestresas. No solo son los 5 minutos para tachar en tu hojita, ya cumplí con el Señor. No solo son los 10 segundos donde haces la misma repetición en el desayuno, comida y cena. Estoy hablando de verdadera intimidad con Dios. Paul Washer lo dice de una forma bastante ruda. Si lo siguen y han escuchado cómo habla, lo dice de una manera bastante ruda. Muchos jóvenes que se quieren ir de misiones, no te vayas, no sabes ni qué es el evangelio y pasas 4 horas en el Xbox y no oras. No te vayas, qué absurdo. Pero sabes, la realidad del promedio del creyente en la iglesia, estamos en la media, esa es.
No tenemos nada de qué jactarnos al decir que vivimos sana doctrina, nada. Sino lo balanceamos con oración ferviente. Se ve cuando alguien pasa tiempo en la presencia de Dios. No solo porque habla espiritualoide, ¿verdad? Oh, Señor, más revela, hermana, que tiene que barrer bien ese rincón, ¿verdad? Un hermano en la limpieza, ¿verdad? Hermanos, no queremos sillas rebeldes, alíñenlas bien, por favor. Ahí, derechita la línea. Eso no es que oras mucho, ¿verdad? Este tema realmente, hermanos, es importante y espero que nuestro corazón, porque va a ser esto una serie, no sé cuántos domingos tome, pero esto es importante. Y por lo primero por lo que debemos empezar es por nuestra mente, porque ahí el cambio. Si en nuestra mente logramos renovarla, pedirle al Señor, renueva mi mente, Señor, de manera que hoy yo pueda darle peso a la oración, tanto como se lo he dado a la palabra, sin descuidar la palabra, mantenerlas balanceadas. Créanme que el Señor va a seguir haciendo grandes obras. Si el Señor ha hecho obras en medio de nosotros, Él quiere seguir haciendo más y quiere llevarnos a más, pero no sin descuidar la oración. Amén. Entonces la oración, si vemos estos versículos de Romanos 12, nos ayuda a entender. Y yo te preguntaría, analízalo de manera práctica. ¿Cómo mantendrías un concepto de ti mismo en el lugar correcto? Si no es con la Biblia y con oración. No habría manera posible. Y así cualquier desorden mental, que ahorita vamos a ver algunos otros que pueden surgir en nuestra mente. La oración nos ayuda a vivir cuerdos, con dominio propio en nuestra mente. No solo en nuestra mente, en nuestras emociones también, porque entonces podemos actuar con moderación, podemos actuar sujetos al Espíritu Santo. Incluso esta palabra me llama mucho la atención, porque cuando hablas de desórdenes mentales, esta palabra siempre aparece. Ahora que investigaba yo, y hablaba de actuar de una manera racional. Y tú pensarías, pastor, pero es que eso es contrario a la Biblia, porque nosotros somos espirituales. Ok, sí, pero no quiere decir que no usemos la razón. Ahorita vamos a ver cómo se coloca la parte racional de nosotros en este asunto de la oración. Entonces, si tú realmente y yo queremos honrar a Dios, tenemos que hacer oraciones alineadas a la voluntad de Dios. Ahora, si el término racional no fuera bíblico, aquí no diría entonces Romanos 12:1, vuestro culto racional. Cuando se usa este concepto racional, significa la conciencia plena, con un entendimiento pleno, usando nuestra inteligencia, incluso nuestro intelecto, pero no humano, sino el que es renovado por el Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver eso, porque Pablo habla acerca de eso también, ¿sale? Entonces hagamos de Romanos 12:1 y 2 una oración diaria. Este asunto de mente racional, de una mente que no se guía por las emociones, sino algo que se hace consciente. Hay un concepto, una frase que me gusta mucho, que es sound mind, que quiere decir tener una mente clara, una mente sana, que se tenga un entendimiento saludable para tomar decisiones racionales también. ¿Qué implica? Que es una mente libre de desórdenes mentales, escucha esto, demencia y esquizofrenia incluso. Esto tiene que ver con un problema psicológico realmente. Porque los creyentes, ¿sí sabías que tenemos traumas? ¿Sí sabías que no estaría de más ir a un psicólogo cristiano, ¿verdad? Que te dé solución a Cristo, no que te medique y te mande atado al hospital porque esquizofrénico, bipolar. No, pero sí, de que tenemos traumas, tenemos muchos, ¿sale? Y debemos de tener cuidado con eso. Pero esos desórdenes mentales de los que se habla, la demencia y la esquizofrenia incluso, ¿cómo crees que se solucionan? Con la oración. Con la oración, por supuesto, ¿sale? Es que la Biblia, la palabra de Dios debe ser nuestra base, y la oración
descansa sobre esa base, ¿sale? Por eso es que sí nos ayuda y nos saca de cualquier apuro, de cualquier situación difícil. Incluso por ahí de repente, ¿cuántos han visto videitos? Los famosos reels o shorts. Por ahí me he encontrado algunos de estadísticas que han hecho de gente que ora, encuestas que se hacen, dependiendo de la cantidad de tiempo que oras y lees la palabra, es que puedes tener una mente más saludable. Aún si eso de manera se han hecho esa clase de experimentos y aún se comprueba, no tendríamos tampoco ni por qué no creerle a la palabra de Dios, que nos está ayudando a entender que podemos tener una mente saludable si oramos y con la base de la palabra, ¿sabe? ¿Por qué ayuda la oración en todo esto? ¿Por qué nos ayuda? Porque nos da la capacidad en Dios, en Cristo, de tomar buenas decisiones de todo tipo. Pienso en una mamá que se está volviendo loca en casa. Pienso en una mamá que la olla de los frijoles le explotó, la olla express, ¿verdad? Y al mismo tiempo los niños se agarraron del chongo, ¿verdad? Y al mismo tiempo, unos minutos antes, uno de ellos dejó el pañal así, pegado en la pared. Ya saben por qué lo dejó pegado, ¿verdad? De algún modo se quedó ahí pegado en la pared. Y de repente el marido le habla y le dice, invité a mi mamá a comer, ¿verdad? Y son las 2:30 y llegamos a las 3. Eso no pasa, ¿verdad? Y entonces, por eso decimos, ¿por qué nuestra esposa está medio esquizofrénica? Bueno, la culpa no es que no ore, ¿verdad? Son otras cosas más, un cúmulo de cosas, ¿vale? Por eso estamos un poquito aprendiendo esto y llevándolo a la práctica. Tiene que haber palabra, bien nutridos, y obviamente oración sobre esa palabra. Y ahí entonces, una mujer que está en una situación así, si ha crecido en Cristo, se ha sembrado la palabra y ora al momento, ¿crees que va a poder tomar las decisiones para tal vez no tener todo listo, pero estar tranquila, genuinamente tranquila, cuando le abra la puerta a su suegra y le diga, gracias por venir, era lo que estaba esperando, qué gusto me da verte, y abraza y le da un beso, ¿verdad? Con el pañal acá atrás escondido, ¿verdad? Sí se puede, pero como no estamos habituados a esa clase de cosas, ¿verdad? No estamos habituados a resolverlo con la palabra y con la oración, es tan fácil perdernos en el día a día en este tipo de problemas. Ahora, no voy a hablar de los hombres porque no nos equivocamos nosotros, ¿verdad? Tenemos mente clara, tenemos mente objetiva, resolvemos. No es cierto. Ahí nomás les cuento cuando los dineros andan fallando. Ahí les cuento cómo andamos, ¿verdad? Deprimidos, etcétera. Obviamente sé que mujercitas no es tirar tierra a uno ni a otro, sino entender que emocionalmente nos podemos afectar mucho por no tener buena doctrina y no tener buenos tiempos de oración también. Queremos detectar esos tiempos malos para tomar buenas decisiones. La adversidad siempre va a venir, siempre va a haber algún problema. Pero si tú tomas una mala decisión porque no hiciste el trabajo espiritual, entonces tristemente también vienen consecuencias. Y esas consecuencias empeoran la situación, empeoran el estatus, ¿sale? De nuestra mente. ¿Y cuál saludable? Al revés. Ahí sí, todos esquizofrénicos. Quiero que veas Pablo cómo ora. Bueno, no ora, sí oraba pues, pero aquí en esta carta, Colosenses, le dice a los creyentes, los anima y les dice, oigan, he escuchado, ¿verdad? Hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Y cuando tú hablas de la fe, entendemos que la fe sin obras es muerta. Entendemos que la fe viene por el oír la palabra. Pero hoy que estamos hablando de oración, entendemos también que la fe junto con las obras está afianzada a la oración y las peticiones que le hacemos a nuestro Señor. ¿Cuántos de ustedes tratan de ser objetivos y sinceros, pero no alces tu mano, no queremos avergonzar a nadie? ¿Cuántos de ustedes practican la oración de emergencia? Es decir, que solo oran cuando las situaciones se ponen graves.
o cuando las situaciones se ponen difíciles. Eso es un mal de la iglesia hoy en día y tenemos que erradicarlo. La oración no es correctiva, la oración es preventiva. Jesús todos los días dice que oraba y se levantaba muy de madrugada antes que saliera el sol y pasaba ese tiempo de oración. ¿Qué crees que pedía allí? ¿Qué crees que pedía? Por acá dicen la voluntad de Dios. Por supuesto que sí. La voluntad de Dios. ¿Qué más pedía Jesús? ¿Era tentado? Claro que iba a haber tentaciones ese día. ¿Qué pedía, Señor? Dame sabiduría. Y dice que Dios da abundantemente y sin reproche sabiduría. Dirección, fortaleza espiritual. Podemos saber qué clase de oración hacía Jesús todos los días en las madrugadas a su Padre, solo por ver el modelo de oración que él hizo en el huerto de Getsemaní. Gracias a Dios por esa oración. ¿Sabes por qué? Porque es en esa clase de oración íntima, estrecha y cercana, en donde se manifiesta nuestra humanidad, donde se debe manifestar nuestra carnalidad y en donde debemos presentar nuestra debilidad, para que en el momento que salgamos de ese lugar, salgamos fortalecidos, salgamos más sabios y salgamos más determinados a obedecer su palabra. Por eso es tan importante. Fíjate qué dice Pablo en Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual, o sea, como él ya había oído que había buen fruto en Colosas, dice, wow, hemos oído que hay buen fruto allá, que hay amor, que hay fe, que están creciendo en obediencia, que la palabra está abundando, increíble. Pero mira qué dice aquí Pablo. ¿Por qué no dice? Vamos a leer primero y luego vemos las posibilidades. Verso 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y ¿qué más? E inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Wow. ¿Qué está diciendo Pablo? Oramos para que abundaran más en dones. Dice así. Oramos para que les vaya bien en su seminario de super ultra sana doctrina. ¿No? ¿Qué dice? Oramos por qué razón. Que sean llenos del conocimiento, escucha, de su voluntad en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia espiritual. En pocas palabras, que ustedes tengan la capacidad de conocer la voluntad de Dios y obedecerla. La oración va a lo práctico. La oración hace que la teología cobre sentido. La oración provoca que la sana doctrina se cristalice y se manifieste en el fruto espiritual. Si tú y yo no oramos, por eso oramos para todo. En la mañana, 9 de la mañana, aquí había un grupo de hermanos orando. Antes de preparar una prédica, se ora. Antes de empezar a darla, se ora. Antes de iniciar nuestro culto de adoración, nuestra reunión, ¿qué se hace? Se ora. En todo tiempo dice, oren sin cesar. Porque decíamos hace 8 días que la prueba y la tentación están ¿dónde? A la vuelta de la esquina, en el día a día. Y en el día a día es que voy a necesitar fortaleza de parte del Señor para poder vivir la vida cristiana, pero debe ser con oración. Y Pablo aquí está diciendo, yo oro por ustedes para que sean capaces de vivir la sana doctrina. Y me encanta ese término, inteligencia. Sabiduría entendemos que son los recursos espirituales que Dios nos da, sí, por supuesto, pero nos dio un intelecto. ¿Sabes cómo estaba ese intelecto antes de Cristo? ¿Sabes cómo? Así como
Sí, así como estábamos en el mundo, hoy vemos el panorama del mundo, ¿cierto? ¿Cómo está hoy el mundo? Parecen zombies. Están vivos, pero están muertos realmente. Siguiendo la música, ya saben qué clase de música. Promoviendo la promiscuidad, promoviendo el desamor. Esclavos de cada una de esas concupiscencias y pecados de los cuales están totalmente dominados, no pueden salir de allí. ¿Y eso qué provoca en la mente? Un entendimiento, dice, entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la dureza de sus corazones, por la ignorancia que en ellos hay. Y ¿sabes algo? Así estábamos tú y yo antes. Éramos cabezas duras y además huecas. Eso éramos. No estoy inventando nada. Por la gracia de Dios hoy somos algo totalmente diferente. Aún nuestro intelecto y la inteligencia que sí poseemos tiene que ser renovada. Porque dice Pablo, no inteligencia humana, dice sabiduría e inteligencia espiritual. ¿No te parece ilógico que el Señor nos pida, incluso, lo vimos en la serie de la sexualidad, incluso el Señor nos pide santificar nuestros propios cuerpos, como para que no santifiquemos nuestra inteligencia, el intelecto que Él nos ha dado? Por supuesto que tiene que ser tocado. Y por eso vivimos tan irracionalmente. A veces parecemos dementes y hasta esquizofrénicos con el tipo de vidas que llevamos, y no nos podemos permitir eso, porque hoy estamos en la verdad y hoy sí tenemos acceso a una nueva vida, a una nueva naturaleza. No dice aquí poquito llenos, dice llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y cuál es el objetivo? Andar como es digno del Señor, siendo fructíferos. Así es de que la oración es la pauta para vivir la vida cristiana. Empieza con la palabra, pero la oración es lo que sigue. Si no hay ferviente oración, oración sin cesar, no va a haber una oración eficaz que nos haga vivir la vida cristiana. Los momentos, hermano, de oración ferviente despiertan nuestro corazón. No son momentos emocionales, son momentos espirituales. Porque no le estamos hablando al vecino, le estamos hablando al Dios soberano. Y si estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, que dice la palabra, sabemos que Él nos oye y que nos ha dado las cosas que le pidamos. Solo si es de acuerdo a su voluntad. Entonces la oración aviva el fuego del don de Dios que está dentro de nosotros. Él ha hecho morar su espíritu dentro de ti y dentro de mí. Y probablemente, vuelvo al tema, hemos llenado nuestra vida de sana doctrina, pero el espíritu está apagado porque no oramos. Vamos a experimentar una clase de vida espiritual diferente y más viva cuando activemos la oración en nuestra vida. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la razón de que el Espíritu Santo se aviva cuando tú y yo oramos por la voluntad de Dios? Porque esta es justo la función del Espíritu Santo. Esa es su función, impulsarnos, redarguirnos para cuando fallamos, advertirnos para no poner en riesgo nuestra santidad. Y hemos aprendido además que la oración en el original significa un cambio de voluntades, intercambio de pensamientos. Señor, yo pienso esto y esto y esto y esto y esto, y ya revisé que tu palabra dice esto y esto. Y ahí debería venir el descarte, ¿verdad? Esto que pensé está en la voluntad de Dios, sí, ok, me lo va a conceder el Señor. Esto que pensé está en la voluntad de Dios, no, esto no lo va a cumplir. Esto que le pedí, tampoco, no lo va a cumplir. Y así, para eso es la palabra. Para eso es la palabra. Justo. Y entonces el Espíritu Santo está ahí con nosotros, en nosotros, y está dispuesto. Hoy está orando. Está orando. Y ahí está el Espíritu Santo atento, esperando, ¿verdad?, que pidamos de acuerdo a su voluntad. Y de repente, cuando ya vamos a orar y vamos a derramar el corazón,
suena la alarma de que ya tienes que salir, porque si no llegas tarde. ¿Qué hay que hacer? Párate más temprano. Párate más temprano. Si te estás levantando a las 6, párate a las 5:30. Si te estás parando a las 5:30, párate a las 5. No, pero entonces duérmete más temprano. Pero es que esto requiere disciplina. No por algo se llaman disciplinas espirituales: el estudio serio de la palabra, la oración, y ni siquiera hemos llegado al ayuno, que Jesús toca el tema en el sermón del monte, lo toma junto, oración y ayuno. Pero ni ayunar. Si oración batallamos, ¿verdad?, cuanto más el ayuno. El Espíritu Santo está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. Y cuando tú te pones a orar, que doblas tus rodillas, que incluso, no quiero sonar más bien religioso o legalista, lo que sí quiero decirte es que a veces oramos en la regadera, ¿verdad? Es que hay que orar sin cesar. Ok, dale importancia, dale peso. Es que ya voy tarde, párate más temprano. O sea, todo apunta a la actitud de mi corazón y a la importancia que le doy. Si estás metido en la cama, salte de la cama. Hace frío, ponte un mameluco. Me duelen las rodillas, ponte un cojín, pero arrodíllate. La actitud importa del corazón. Si no somos capaces de doblar nuestra rodilla, no vamos a ser capaces de doblar nuestro corazón. Si no somos capaces de renunciar a nuestra comodidad, no somos capaces de renunciar a nuestro orgullo, ni a ninguno de esos pecados que según estamos dispuestos a llevar en oración al Señor. La actitud cambia todo. Y por eso el Espíritu Santo dice que está ahí presto a orar y va a pedir de acuerdo a mi voluntad. Y en cuanto lo hacemos, ¿qué crees que hace el Espíritu Santo? ¡Pum! Trae poder de lo alto y lo deposita en nosotros. Y nos impulsa. Listo, ya salte. Ahora sí, ya vete a trabajar. No, pero quiero orar más. No, ya salte, porque allá te tengo unas pruebas bien buenas, en donde vas a practicar justo lo que oraste. Pero no creemos que la vida cristiana sea así. Así es, hermano, tal cual es. Pero el Espíritu está ansioso y esperando que vivamos esas pruebas, porque ¿qué crees? Le acabamos de pedir que nos dé poder espiritual, nos lo acaba de dar, y entonces lo vamos a ir a comprobar. Y cuando lo comprobemos vamos a decir, sí funciona. Y entonces ya no voy a dejar de orar. Y el Espíritu Santo va a decir, sí. Gloria a Dios. Qué hermoso es Él. Es que esto tiene que ser práctico. Oye, pero es que todavía no conozco mucha palabra y no sé orar como conviene. ¿Qué crees que dice la palabra? Que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Él sí sabe interceder como conviene. ¿Con gemidos indecibles, pastor? Sí. Para que tú no sepas qué le pidió. Para que no te espantes, ¿verdad? Señor, imagínate el Espíritu Santo. Te pido hoy que le des al Padre, ¿verdad? Y la comunicación perfecta que hay, que le des a Él una dosis doble de paciencia, porque hoy le va a pasar algo en el trabajo que cree que no va a poder. Si nosotros escucháramos esa oración del Espíritu Santo, no salimos, nos inventamos que tenemos gripa. ¿Sí me explico? No nos toca saber que intercede el Espíritu Santo por nosotros, pero Él sí sabe interceder mejor que tú y que yo. Y sabes, el cierre va a ser espectacular, porque no nada más el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahorita vas a ver quién más. La victoria, ¿cómo se obtiene? Dijimos, en la oración. ¿Por qué? Porque es ahí donde debemos conquistar nuestras emociones, y no nosotros, el Espíritu Santo. Emociones que a veces se desbordan. ¿Cómo? De rodillas. Y ahí por eso se usa esa frase, derramamos nuestro corazón. Ahí es el lugar de derramar el corazón. Es ahí donde dice la palabra que debemos llevar los pensamientos en cautiverio a la obediencia a Cristo. Es ahí, justamente en ese lugar, porque además dice la palabra que son pensamientos desobedientes a Cristo.
Y los tenemos que atrapar, y los tenemos que llevar cautivos, y los tenemos que reprender en el tiempo de intimidad. Amén. Mateo 6:1, fíjate que no lo busques, es corto lo que voy a leer. Dice Jesús: guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús está hablando de una clase de creyentes, porque miren, nos gusten o no, los fariseos eran creyentes. Sí lo eran. No por la fe, por la ley. No estaban apoyados en el lugar correcto, pero eran creyentes, celosos y fervorosos. Sí lo eran. Y Jesús está diciendo que el problema de ellos era que basaban su justicia en sus obras, en su esfuerzo humano. Sin darnos cuenta, a veces como creyentes caemos en el mismo error. Queremos hacerlo a nuestra manera o en nuestras fuerzas. Ahora, aquí dice Jesús, escucha esto: ellos hacen su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, si lo hacen de esa manera, no van a tener una recompensa celestial. No va a haber un beneficio espiritual, es lo que Jesús está diciendo. Y más abajo, en el verso 5, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. Escucha, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Ahora escucha esto: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cómo es eso? Si él acaba de decir que si nosotros somos como los fariseos, no vamos a obtener una recompensa. Pero aquí acaba de decir que ellos ya tienen su recompensa. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que a un nivel muy mundano, muy terrenal, sí reciben una recompensa. ¿Sabes cuál era la recompensa de los fariseos? Ser admirados. Y eso les llenaba el ego. Pero Jesús dijo: nada en público. Todo debe ser en lo oculto. Porque si tú lo haces a la manera de los fariseos, vas a tener una recompensa mundana, terrenal. Pero si tú lo haces a mi manera, vas a tener una recompensa espiritual. Por eso dice: más tú, cuando ores, el verso 6, entra en donde, en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabes cuál es la recompensa para aquellos que pasan tiempo de oración ferviente en intimidad con Dios, buscando su voluntad? Es una vida digna, reflejar la vida de Cristo, no la nuestra. El fariseo reflejaba su propia vida. El creyente debe reflejar la vida de Cristo, y eso sí que nos da dignidad, porque entonces ya no va a ser nada más algo que fue despectivo. Ya no nos van a decir cristianito, aleluya, hermano. Nos van a decir cristiano, porque nos parecemos a Cristo realmente. Por eso la falta de oración provoca desórdenes mentales, como lo vimos en Romanos: orgullo, apatía, ¿verdad? Hace rato Moisito nos exhortaba: están como medio apáticos. Yo creo que es el frío. Pero si fuera el caso, ¿qué falta? Oración. Y cuando oramos también seguimos apáticos, pues menos, ¿verdad? ¿Qué más? Pasividad. ¿Qué tal la pasividad? O autosuficiencia. Hay muchos desórdenes mentales y emocionales que se provocan por carencia de oración. Y la oración nos ayuda a mantener los pies, escuchen, en la tierra, pero dependiendo de Dios. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. El mismo Señor Jesús lo oró para que nos cayera el 20 y entendiéramos que este asunto es un tratamiento espiritual. ¿Sale? También nos ayuda a mantenernos valientes en el mundo y tenaces en Dios. Y eso es importante. ¿Por qué? Para estar en el mundo hay que ser valientes, para decir no a la tentación. Hay que ser tenaces para predicar el evangelio. ¿Vale?
Pero no debe sobresalir mi capacidad, no debe sobresalir mi personalidad, no debe sobresalir mi potencial, sino debe ser Cristo en mí. ¿Vale? Hace muchos años un hermano pastor, no puedo decir que es amigo, pero alguien que yo respeto mucho, muchos años, y lo dejé de ver hace mucho, no lo he vuelto a ver. Y un día me hacía una pregunta, sabiendo que estábamos respondiendo al llamado apenas y capacitándonos, y me hizo una pregunta que me causó mucha incertidumbre. Me decía, imagínate, Daniel, que un día se te aparece un ángel. Dice, ay, no lo quiere, Señor, mejor el Señor, ¿eh? No, tampoco, porque si no caigo muerto, ¿eh? Pero así era el planteamiento. Se te aparece un ángel y te dice, soy enviado por Dios, dice que te va a conceder todo lo que le pidas en este momento para cumplir tu llamado. No supe qué contestarle. No tenía ni la madurez, ni el conocimiento, ni el entendimiento de quién es Dios. Y aún creo que no lo tengo en su plenitud para entender qué le hubiera yo pedido. Ponte en ese lugar. No sé qué llamado tú tengas al Señor. ¿Qué le pedirías si Él te dijera, lo que estés a punto de pedirme, te lo voy a conceder? Así como Salomón, ¿verdad? Yo no sé si me vio la cara de qué. Francamente no me acuerdo la tontería que le de haber contestado. ¿Tú te acuerdas? Porque tú estabas. No, mi esposa ahí estaba al lado mío. No sé qué cara me habrá visto y me dijo, Daniel, no somos llamados a ser famosos. No somos llamados a ser famosos. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio no es famoso. No había yo recordado esas palabras hasta hace poco, preparando esto, porque yo lo he dicho de otra manera, ¿verdad? Tuvieron que pasar, yo calculo 15 años ya de ese evento aquí, o más de 15 años, para ya después sentirme un poquito más que estoy en sana doctrina y volverlo a escuchar un día de John MacArthur decir que el Evangelio no es popular, ¿verdad? Y podríamos decir que tengo realmente poco tiempo de haberlo entendido. Pero ese hombre de Dios ya me lo había dicho hace más de 15 años. Obviamente en su caminar como pastor, no era un pastor famoso. No sé si también ahí me vio cara de Marcos Witt 2 y dijo, híjole, no, sigue todavía sigue con su esquizofrenia. Y me terapeó con la palabra de Dios. ¿Sabes? No somos llamados a sobresalir entre nuestros hermanos. Quien debe sobresalir es Cristo. Y ¿sabes? La oración más saludable que podemos hacer para la mente es cuando entendemos lo que es la oración de intercesión. ¿Sabes por qué? Con esto me enfoco al final. ¿Cuánto tiempo me queda? Yo tengo como 36 puntos más. ¿5 minutos? Pero siempre me paso, así de que no importa. Tolérenme un poco. ¿Sabes qué significa intercesión? Hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Eso es intercesión. Y la concordancia bíblica, porque esto es un concepto en el mundo, pero la concordancia bíblica define a un intercesor como una persona que se encuentra con otra persona con el propósito de tener una conversación con Dios y suplicarle por alguien, hacerle a Dios una petición por alguien más, rogar a alguien, a Dios por la necesidad de otra persona. Y cuando tú y yo analizamos Romanos 8, vamos allí en lo que tú buscas, sabes que la voluntad del Padre, para ti, para mí, la voluntad del Padre es que actuemos como su Hijo Jesús. Y te vas a sorprender qué sucede con Jesús. ¿Cuál es la postura que Él adopta hoy? Que aparentemente Él dijo, consumado es. Cuando supuestamente dice Hebreos que ya no hay más que hacer. Ya no hay
oficio sacerdotal, sacrificial, ¿qué hacer? Ya no, porque ya fue consumado. ¿Cuándo? En un solo hecho. En la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario, dice la Biblia que Él se presenta como el sumo sacerdote con la única y última ofrenda que es así, es capaz de limpiar nuestras conciencias, de renovar nuestra mente, de perdonar nuestros pecados de una vez y por todas. Dice que una vez que Él entró en el tabernáculo celestial y ahí en el trono de Dios derrama esa sangre y perdona nuestros pecados, dice, se sentó. ¿Cuándo habías oído de un sacerdote que se sentara? No había, no debía haber. Bueno, uno, sí, Elí, y se murió desnucado por hacer carne en su jugo, carne con gordito, carne a la parrilla, carne a todas sus modalidades. Ya sabemos esa historia. Pobre hombre, metió una silla al tabernáculo. No debía haber sillas en el tabernáculo. Pero Jesús se sentó. ¿Por qué? Porque Él dijo, consumado es, ya está acabada la obra. Pero mira qué dice Romanos 8:34. ¿Ya estás ahí? Me emocioné tanto que no busqué el... Aquí está ya. Desde el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregúntate, ¿soy escogido? ¿Quién me va a acusar? Dice Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Alguien nos puede ya condenar? No, dice Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y ahí podríamos decir, consumado es. De hecho, ahí Él dijo, consumado es, cuando murió en la cruz. Pero dice después, escucha, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Quiere decir que ahora también tiene un ministerio intercesor. Y es curiosamente esa intercesión la que provoca que tú y yo permanezcamos en Cristo. Si Cristo no estuviera intercediendo por ti y por mí, no sé dónde estaríamos. Lo que quiere decir es este versículo cuando dice que está sentado a su diestra. ¿Sabes qué significa? Que Jesús no pierde tiempo. Él no se tiene que levantar de algún otro lado en donde esté. No tiene que caminar muchos pasos para ir a buscar al Padre y que le tome tiempo y le diga, Señor, te vine a buscar porque quiero interceder por ti, por Daniel. No. Y luego va y regresa. Ya que regresó de mí, híjole, otra vez metió la pata. Ahí voy. Pero es que también tengo en lista, tengo a Agüero, y tengo a Raquel, y tengo a Meche, y tengo a Liz, y tengo... ¿Cómo le hago? No, está sentado al lado del Padre, porque su intercesión es instantánea, es inmediata, es al momento. Al momento. Y esa es la labor que Él está haciendo ahorita, intercediendo por ti y por mí. Él tiene de forma inmediata la manera de interceder cuando hay alguna necesidad. Y quiero decirte algo, aunque nunca nadie, jamás en este mundo orara por ti, no te preocupes, tienes al mejor intercesor pidiendo por ti. Y además hizo morar su espíritu dentro de ti, y también su espíritu intercede por ti. No sé si logras ver cómo el Señor encerró todo. Una protección perfecta. Su espíritu en mí intercede por mí. Él a la diestra del Padre intercede por mí. Para que tú y yo imitemos al Señor Jesús. Y que ahora intercedamos y aprendamos a interceder por otros. ¿Sabías que la oración de un intercesor es poderosa? ¿Por qué? Porque significa que alguien vio la necesidad de un hermano
y fue a hablarle a Dios de ese hermano. Señor, te vengo a pedir por mi hermano, estoy intercediendo por él. Nos estamos sumando a la causa de Cristo y del Espíritu Santo, a su ministerio intercesor, y por eso la oración de intercesión funciona. Y le hablamos al Señor de esa persona, pero no le hablamos mal, le hablamos a favor de: Señor, por favor, ayúdale en su debilidad, fortalécelo, líbralo, que te conozca, cualquiera que sea la oración que tú hagas, ¿verdad? Que esté dentro de la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué? Que resulta que para que tú pudieras haber hecho una oración de intercesión, Dios tuvo que haber cambiado primero tu corazón. Porque generalmente nuestras oraciones no son de intercesión, son de queja por el hermano. Señor, llévatelo, si no te lo mando. Señor, a ver, ¿cuándo lo cambias? Señor, es que ya estoy harto, ya me tomó la paciencia, ¿verdad? Y entonces el Señor dice: creo que no está listo para ser intercesor. Creo que primero tengo yo pedirle a Jesús y al Espíritu Santo que sigan intercediendo por él, para que se cambie su corazón y él pueda entonces ser un intercesor. Y en vez de presentarme crítica, juicio y queja, me presente palabras de bendición y beneficio hacia su hermano. El enfoque de mi oración no debe ser reproche, sino preocupación e interés genuino por mi hermano. Eso debería ser, y es entonces cuando Dios obra. Pero ¿sabes dónde se pone interesante la cosa? La cosa se pone interesante después de interceder. Si tú y yo practicamos la oración de intercesión, vamos a poder ver algo mucho más interesante que solo presentarle a Dios la petición por alguien más. ¿Sabes por qué se pone interesante? Porque cuando yo le pido al Señor algo por mi hermano, generalmente el Señor me manda a mí de vuelta y me dice: ten, te doy esto, dáselo a tu hermano, llévaselo, porque resulta que yo puse de mi espíritu en ti y estoy conformando la imagen de mi hijo en ti, y yo quiero que ahora tú seas portavoz. Te mando este encargo, llévaselo. Y entonces la intercesión mueve nuestro corazón a vivir un amor práctico por los hermanos. La intercesión, no la queja, me lleva a pedirle al Señor algo de su favor, algo de su gracia, para podérselo llevar a mi hermano y decirle: toma, el Señor te manda esto. Para empezar, mi corazón ya cambió. Para empezar, estoy dispuesto a empezar a interceder. Para seguir, estoy dispuesto a tomar esa gracia y llevársela a mi hermano por quien intercedí, porque el Señor sí está dispuesto a mandarte de regreso con manos llenas. No, Señor, ¿qué pasó? Yo soy intercesor, no mandadero. Entonces tú se lo mandas por otro lado. No, yo nomás vine aquí a ser buen cristiano y a interceder por él. Oye, pero es de tu iglesia local. Oye, pero es de tu familia. Oye, pero no, Señor, aguántame, todavía no. Obviamente el Señor no nos va a usar. Y por último, Hebreos 4:14 justo dice lo mismo respecto a Jesús. Hebreos 4:14, fíjate qué tremendo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, como dice allí, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes qué es lo más inmenso de nuestro Dios? Que tú has aprendido tal vez a acercarte confiadamente a su trono y has alcanzado gracia para el oportuno socorro. Pero ¿qué tal ir al trono de la gracia para que el Señor te dote de más gracia y puedas llevar a otro y alcance socorro y alcance misericordia? Porque su gracia basta, sobra y abunda para que tú y yo la podamos repartir.
a diestra y siniestra. Si tú quieres crecer en la oración y mantener una mente saludable, deja de pensar en ti. Deja de pensar en tus necesidades nada más. Piensa en las necesidades de tu hermano. Eso te va a pasar a una posición de intercesor en donde vas a poder crecer en la gracia. Y entonces vas a tener un propósito en Dios, que es servir y suplir las necesidades de alguien más, no las tuyas. ¿Vale? No estoy diciendo que no tengas derecho como hijo de Dios tienes derecho a pedirle su gracia, pero es momento de crecer, es momento de ir a más. El Señor descubre nuestras motivaciones por la manera en la que oramos. Él las sabe, pero Él quiere que oremos también infantilmente para que nos oigamos y digamos: ay, no, esto sí estuvo re mal, ¿verdad? Mejor, no, perdón, Señor, mejor le cambiamos, ¿verdad? Y ya una vez que vemos nuestra propia necesidad suplida, vamos a poder ser usados para ayudar a otros. Entonces, qué tremendo que la intercesión crea relaciones sanas. La oración de intercesión fortalece relaciones, restaura relaciones, ¿vale? Pero primero tenemos que sanar nosotros para poder ayudar a otros. Amén. Romanos 8:26, nos despedimos. Ya saben que me gusta despedirme 8 veces, así es de que ni modo. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Solo es reforzar lo que hablamos. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y ahora cobra sentido, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya no me dio tiempo de leerlo, pero si tú fijas tu mirada en la carta de Filemón, Filemón es una carta de intercesión. Y no es Pablo, es Cristo intercediendo por Filemón, usando a Pablo para restaurar la vida de Filemón como un creyente fiel. Hay un antes y un después. Y anótalo nada más. Hebreos 7:22 al 25, donde dice que Jesús mismo es un intercesor. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios por nuestro amado Señor Jesús, que intercede por nosotros y no nos dejará. Vamos a empezar a enseñar esto un poquito más a fondo también, y a practicarlo sobre todo los miércoles, los domingos en la mañana, los jueves de oración de mujeres. No es una reunión todavía formal, pero le queremos dar la formalidad, y probablemente en un futuro esa reunión se convierta en nuestra reunión de oración los jueves de toda la iglesia, porque la oración no es solo para mujeres, es para varones también, niños, niñas y de todo, ¿eh? Mexicanos y mexicanas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias porque en la oración podemos encontrar una mente sana, sabiendo que cuando dejamos de enfocarnos en nosotros, sabiendo que cuando dejamos de ver nuestra necesidad nada más, podemos mirar la necesidad de otros. Podemos, Señor, ser usados por ti grandemente. Padre, ayúdanos a sanar. ¿Cómo? Mediante tu palabra, pero también ahora mediante la oración ferviente, una oración incesante, constante, perseverante, una oración que no se canse, Señor. Por eso hoy acudimos a ti y te pedimos que transformes nuestra forma de ver las cosas, ya no de acuerdo a nuestros deseos o voluntad, mucho menos de acuerdo a nuestras emociones. Te pedimos, Señor, que hoy tu Espíritu Santo nos ayude a ver la manera, Señor, correcta, que es de acuerdo a tu voluntad. Señor, esa misma oración que hacía Pablo
Hoy la hacemos para nosotros en esta iglesia local en donde tú nos has pastoreado, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, concédenos el conocimiento de toda tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno, dando fruto en toda buena obra, Señor. Y a nuestro amado Señor Jesús, a quien es toda la gloria, el imperio también, Señor, hoy le reconocemos como nuestro Señor, le reconocemos como nuestro Salvador y como aquel, Señor, que ha hecho una obra perfecta y nos ha enviado tu Espíritu para morar en nosotros. Gracias, porque no solo tu Espíritu, no solo tu Hijo intercede por nosotros. Sabemos, Señor, que de ti mismo sale, Padre amado, esta iniciativa, y por eso te damos tantas gracias, porque nos hace sentir amados, cuidados, protegidos y cobijados, Señor. Permítenos llevarlo a la práctica en los siguientes días y que quede como una práctica y una disciplina permanente en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.